No te inquietes cuando no puedas meditar, no puedes comunicarte y no puedes atender a todas las prácticas devotas. Durante este tiempo trata de suplir diversamente manteniéndote unida al Señor con una voluntad amorosa, con las oraciones jaculatorias y con las comuniones espirituales. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y hoy conoceremos un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina. Queridos amigos, antes de continuar con el relato acerca de los estigmas del Padre Pío, quería reflexionar un poco acerca de la frase con la que hemos iniciado este audio. No te inquietes. El Padre Pío tenía una frase corta, precisa, que es: reza, ten fe y no te preocupes. En estos momentos, querida familia, y me dirijo a las familias, porque es el núcleo principal de la sociedad, en el que estamos sintiendo todo tipo de ataques económicos, morales. Necesitamos guardar la tranquilidad, la cordura. Claro, es difícil. Es difícil cuando los problemas económicos atacan uno a otro, aparte de los problemas morales. Pero el Padre Pío nos dice, nos da la pauta de cómo manejar esos momentos por los cuales uno quisiera salir de casillas, y es rezando. El Padre Pío era un hombre de oración. El Padre Pío hacía 34 rosarios al día. Claro, todos nos preguntamos, ¿y cómo podía hacer 34 rosarios al día? Yo te pido que hagas un ejercicio. Al día siguiente que escuches este audio, te vas a proponer rezar en todos los momentos en los que no estés trabajando. Y te pongo un ejemplo. Estás trabajando, te enfocas en la tarea que tienes que hacer y terminas esa tarea. Reza en el lapso en el que tienes entre que terminas esa tarea e inicias la siguiente. Comienza a rezar tu rosario. Te vas a dar cuenta la cantidad de rosarios que puedes hacer durante el día ocupando esos momentos libres que el Señor te regala. No te estoy diciendo que dejes de trabajar. Te estoy diciendo que ocupes los momentos libres que te quedan entre acción y acción de tu trabajo. En el tiempo que vas al trabajo, en el tiempo que regresas del trabajo, haz la prueba y deja un poco lo que escuchas como diversión. Hoy te vas a divertir con el Señor. Te aseguro que vas a encontrar paz. Te aseguro que vas a dejar de inquietarte por las cosas que te rodean. Te aseguro que el Señor va a estar contigo, porque estás caminando de la mano de María, mirándolo al Señor y esperando siempre todo de Él. En 1933 se escribe el libro Entre los misterios de la ciencia y las luces de la fe. En 1933, donde se presentan los resultados de las investigaciones científicas acerca de todos los fenómenos que se hallaron en el Padre Pío y al de la estigmatización. Se dedica 2 capítulos describiendo la forma e indagando el origen de estas lesiones tan singulares. ¿Cuál es el origen de semejantes lesiones?
¿Se trata de manifestaciones patológicas de las cuales la ciencia puede con certeza afirmar la naturaleza y el origen? ¿O estamos más bien en presencia de uno de estos fenómenos que los conocimientos que poseemos no son capaces de explicar? El doctor Romanelli dice: debo en primer lugar afirmar que esas lesiones no son el resultado de un traumatismo de origen externo y que tampoco se deben a la aplicación de sustancias químicas poderosamente irritantes. No son consecuencias de un trauma, cualesquiera que pudiera ser la naturaleza y el mecanismo de acción, porque no presentan las características de ninguna de estas lesiones. No se deben a la aplicación directa de sustancias cáusticas o irritantes, porque la acción de estas no se limita nunca estrictamente, como en nuestro caso habría sucedido, a la zona lesionada. Y, en todo caso, una vez que cesa la acción de la presunta causa vulnerante, sea esa de naturaleza química o traumática, sería igualmente natural que cesaran también los efectos. Sería asimismo natural, en otras palabras, que desde aquel momento la reacción vital de la naturaleza, incluso sin el socorro de los medios que la técnica recomienda, proveyera por cuenta propia y con la propia energía, como nosotros siempre constatamos en todas las variedades de lesiones, la reparación progresiva del mal ocurrido. ¿Cómo es, pues, que las lesiones observadas en el Padre Pío, luego de tantos años, conservan todavía tan persistentes las características, la viveza y la frescura del primer momento en el que se manifestaron? ¿Podrían las señales que se observan en él ser consideradas como fruto de autolesiones, aun cuando fueran involuntarias, o peor todavía, como consecuencia de una vulgar simulación? El hecho de que él es asequible a todo estudio a fin de evitar la expectación de los demás, y que para su alma constituyen no un motivo de complacencia, sino una fuente de verdadera mortificación, junto al perfecto equilibrio que a cada instante se revela en las funciones de su sistema nervioso y las facultades de su mente, induce a excluir de manera absoluta esta hipótesis. Y se debe creer que por las características que presentan en sí mismas y en los tejidos circundantes, no pueden derivar de la acción de agentes externos, pudieran ser en su organismo un estado morboso constitucional capaz de originarlas espontáneamente. El doctor Festa rechaza incluso la simple duda sobre esta hipótesis. A decir verdad, las lesiones del Padre Pío no pueden provenir de la tuberculosis. Primero, porque transcurridos muchos años, este diagnóstico no recibió confirmación de posteriores manifestaciones, y que actualmente la observación objetiva más escrupulosa, a pesar de efectuarse repetidas veces, no confirma nada patológico en sus vías respiratorias. Y finalmente, de cualquier modo, las lesiones que se observan sobre su piel no presentan ninguna de las características propias de las lesiones que a veces se manifiestan en sujetos tuberculosos. Al contrario, no son ni siquiera parecidas a simples llagas, estando absolutamente libres de las secreciones que a estas son comunes. Además, las llagas encontradas en el Padre Pío, dada su perfecta simetría, su localización, el tiempo tan largo transcurrido desde el momento de su aparición, sin haber dado nunca lugar a alguna variación en las características que las distinguen, inducen a excluir de manera absoluta la hipótesis de necrosis neurótica múltiple de la piel, consistente en alteraciones necrobióticas circunscritas que tienen lugar en distintos puntos sobre la superficie del cuerpo, pero de modo asimétrico, en puntos distantes del centro impulsor de la circulación, fácilmente curables al cesar la causa que las había producido. Excluidas tales hipótesis,
podrían considerarse como una consecuencia de eventuales condiciones psicopáticas de su organismo. Podrían, al ojo indagador del científico, parecer el fruto de la fuerza de su sugestión de su mente. Las investigaciones realizadas sobre el tema, responde Festa, en la primera parte de nuestro trabajo y las deducciones que se derivan, responde exhaustivamente incluso a este interrogante, demostrando con meridiana claridad hasta dónde una interpretación semejante estaría en contraste con la verdad. Por lo tanto, es evidente, concluye, que ninguna hipótesis sería posible para llegar a la interpretación natural del suceso. En 1968, el doctor Andrea Cardona de Pietrelcina, médico de la familia Forgione y también del Padre Pío, durante su permanencia en casa, declara haber hallado en ambas manos orificios de diámetro aproximado de 1,5 centímetros que atravesaban la palma de las manos de lado a lado, filtrando la luz, y a la presión las yemas de mis dedos índice y pulgar se tocaban. Queridos amigos, es muy emocionante escuchar la narración de cómo los doctores veían, analizaban en forma científica las llagas, las heridas de nuestro Santo Padre Pío. Nosotros que estamos difundiéndolo desde el año 2000, cada vez que leemos algo más acerca de las heridas del Padre Pío, lo sentimos en nuestro corazón y tratamos de transmitirle a ustedes, queridos amigos, para que puedan vivir también la emoción de saber a quién estamos tratando de imitar, a este hombre que fue otro Cristo sobre la tierra, que fue el Santo Padre Pío de Pietrelcina. En enero de 1969, el Padre Pío volvió a hacer otra de las suyas con Angelina, pero esta vez más prodigiosa si cabe. Instalada en San Giovanni Rotondo, su madre le propuso que pidiera al menos 2 días de permiso para viajar a Pietrelcina y poder ocuparse así de las tareas de la casa y del cuidado del cerdo. Al disponerse a regresar a San Giovanni, su padre la acompañó en coche hasta la estación. A poca distancia de esta, el conductor de otro automóvil que circulaba en sentido contrario efectuó un adelantamiento peligroso en una curva y acabó empotrándose de frente contra el vehículo donde viajaba Angelina con su padre. Yo estaba muriendo, me recuerda Angelina, aún estremecida. Me llevaron de inmediato a urgencias del hospital de Benevento. Sangraba copiosamente por la nariz y no sabía cómo detener la hemorragia, mientras repetía de forma incesante: quiero un confesor, necesito confesarme porque me muero. El médico trató de tranquilizarme. Señorita, apoye sus manos en mis muslos y le quitaré los tapones de la nariz. Veremos si así mejora. Mientras tanto, yo no dejaba de pedir perdón a Dios, en silencio por todos mis pecados, sintiéndome morir. Fue entonces cuando vi a la Virgen de Lourdes con Jesús sacramentado. Juro que vi a los dos y empecé a gritarle a mi tía Lucía sentada junto a mí: estoy curada, he visto a la Virgen. No os preocupéis porque he recibido la gracia de mi curación. Entonces me incorporé sola de la cama, como si tal cosa. Enseguida llegaron los médicos, quienes al verme se rindieron a las evidencias. Ha sido un milagro. El choque era frontal, no había nada que hacer. Fue el Padre Pío quien me ayudó a salir de aquel trance. Él consiguió que la Virgen accediera a concederme la inmensa gracia de mi curación.
Emocionada, Angelina y andanza se despide hoy de mí como si nos conociéramos de toda la vida. Mientras hablaba contigo, susurra ella enigmática, el Padre Pío me ha dicho que debía darte algo suyo. Tras rebuscar en el bolso, tuerce el gesto. Vaya, lo tengo en Pietrelcina. Y añade enseguida con una sonrisa cómplice, no te preocupes, se lo daré a Julio para que te lo entregue a ti en tu mano. Lucía Miglionico trabaja hoy como pediatra oncólogo en el Hospital del Padre Pío, nacida y criada en San Giovanni Rotondo. Su madre era también hija espiritual del capuchino. Mi madre, comenta Lucía embutida en su bata blanca, hizo que el Padre Pío viviera en la familia como que si fuese uno de nosotros. Sus enseñanzas reflejaban lo que el fraile les transmitía a ella en las confesiones y en las catequesis desde joven. Mi padre residía entonces en Alemania, de modo que ella realizaba la doble función educativa con sus 4 hijos, de los que yo soy la segunda. ¿Qué le impresionó más del Padre Pío al conocerle? Y ella contesta, sin tan siquiera conocerlo, hubo un episodio en mi vida que ya me marcó. Algo que le contó su madre sobre él, así es, asiente Lucía. El Padre Pío podía ver muy lejos en lo concerniente a sus hijos espirituales. Sucedió antes de mi nacimiento. Yo ya tenía una hermana de 8 años y mis padres habían perdido un varón 4 años antes. Esperaban así, ilusionados, que mi nacimiento colmase su gran vacío, trayéndoles el niño que tanto anhelaban. Pero nací yo. ¿Y no fue suficiente alegría su llegada? Oh, sí, claro. Pero mi madre, un tanto desilusionada al principio, le confió al Padre Pío su decepción, y él, en un tono de ligera reprimenda, le dijo, «Te lo ruego, haz que ella crezca santa, porque un día me será útil». Sabía ya que usted trabajaría en su obra. Él sí, pero yo no. Claro, de lo contrario no sería una profecía, señaló. Desde luego, pero verá, con 12 años yo sentí el profundo deseo de ser monja. Mi madre no me tomaba en serio y yo sufría mucho por ello. Ante mi insistencia, decidió llevarme un día a ver al Padre Pío para que me confesase con él y recabase su sabio consejo. Estaba segura de que me diría que sí. En cambio él me miró fijamente a los ojos y dándome un golpecito en la mejilla, que entonces me pareció más bien una bofetada, me dijo en dialecto, «Monja, ¿tú? Vete a estudiar. Un día serás madre de muchos hijos». He crecido, sí, pero santa no, aunque me esfuerzo por ser buena católica cada día y tengo 4 hijos. Tampoco son muchos como vaticinó el Padre Pío. Él no se refería solo a mis hijos carnales, sino a todos y cada uno de los niños enfermos del hospital, de quienes también me siento su madre. Les pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir el Padre Pío, es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame le diré, Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y estamos llegando al final de este audio en el que juntos hemos conocido un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina.